Infierno psicodélico nivel 5. Rescato este mítico trip report donde describe los efectos de un viaje que se tuerce. Espero que gracias a esta lectura se eviten usos insensatos e irresponsables de las setas de psilocibina. No tiene desperdicio. Estúpido, imbécil, desgraciado, inconsciente. Me repetía una y otra vez al llegar a casa esta mañana. No se puede. Simplemente no se puede jugar con los enteógenos. No se puede jugar con algo tan aparentemente seguro y natural como pueden ser 3 zetas y media de Psilocybe cubensis. Todo empezó ayer por la noche. Un amigo y yo nos fuimos a un monte cercano a la ciudad, dispuestos a gozar de un constructivo viaje de cubensis secos. Yo comí 3.5 monguis y mi amigo 1.5. No era mi primer viaje. Eso es lo que me impulsó a sobredosificarme. No creo que pesaran menos de 4 o 5 gramos. La ingestión se realizó dificultosamente a la 1:30. Las setas estaban terriblemente fuertes de sabor, algo que no había percibido nunca en tomas anteriores. Los efectos, muy suaves, surgieron a la 1:30. Las pupilas se dilataban ligeramente y todo se volvía rojizo. Estuvimos en el coche 2 horas. Notaba esa pesadez muscular típica de la psilocibina, una ligera deformación de las proporciones y pequeñas metamorfosis muy leves de las manos. Las manos se secan y se marchitan cuando no concentras la mirada. No era la primera vez que me pasaba. Impulsado por las ansias empíricas de interactuar con mi entorno, salí del coche y me dispuse a andar con lentitud, prestando mucha atención en pequeños detalles. Noté esa familiaridad que une al que va de setas con los objetos. Todo adquiría un aire entrañable, pacífico. Los coches parecían de juguete y todas las superficies se movían en pequeñas olas, silenciosamente. Nada más. «Nos han salido muy suaves», comentaba mi amigo. Pensé que siendo su primera experiencia, quizás era lo mejor. A las 4 de la mañana aproximadamente, viendo que la realidad parecía mantenerse en su sitio y que la noche no depararía más sorpresas, mi amigo decidió llevarme a casa e irse a dormir. Yo le aconsejé que esperara un poco más, que no había pasado suficiente tiempo para hacer una tarea tan peligrosa como llevarme a casa en coche. En este punto empezó todo. Avanzábamos lentamente por las calles desiertas y yo percibía que ese mundo no era el mismo que antes. Las calles se deformaban, las esquinas adquirían curvas grotescas, todo se llenaba de verde y violeta y los objetos en movimiento dejaban un halo visible que tardaba segundos en desaparecer. Yo reía fascinado por esa bella percepción de algo tan anodino como unas calles. Bajé del coche. Mi colega no había notado nada raro y se fue a dormir tranquilo. Estuve a punto de entrar a mi casa, pero era tan hermoso y extraño todo lo que me rodeaba que no pude resistir la tentación de ir a dar una vuelta por mi barrio. Una ola de color plomizo bañó toda la calle. Todo, el asfalto, las casas blancas, los troncos de los árboles, se volvieron plateados en un instante. Las hojas antes verdes ahora me ofrecían un granate profundo, para luego pasar a un verde azulado, vivo y brillante. Todo palpitaba, todo parecía vivo. En todas las superficies nacían y se expandían manchas fractales, como la formación de cristales de hielo que seguro habréis visto en algún documental. Iba subiendo las calles de mi barrio y empecé a percibir deformaciones sonoras. Pequeños sonidos como la caída de una hoja o un lejano toque de claxón empezaban a repetirse con ecos eternos a lo lejos. Sabía que subiendo las calles, tarde o temprano llegaría al bosque. Algo me impulsaba a ir allí. Intuía que el espectáculo aún sería más intenso en la otra cara de la colina, lejos de ventanas, coches y sonidos urbanos. A medida que la luz de la farola se volvía más tenue y me alejaba al bosque por un camino de tierra, los colores desaparecían. La luna me dejaba ver un bosque blanco y negro, con un aura de RGB
dibujando los contornos de los árboles y una neblina roja cubriendo lo que antes era la ciudad. Todo iba cambiando gradualmente. El blanco y negro del sendero se convertía en azul y negro, con las hojas caídas sobre el camino de un color verde fluorescente. Tenía que alejarme de la ciudad. Era una alfombra de edificios desdibujados que parecían llamas consumiéndose en cámara lenta. Una llanura de gritos desgarrados, de reverberaciones interminables, terribles. Pero cuanto más me alejaba de la ciudad, más cerca oía esa melodía. Música extraña, antigua y, ¿por qué no?, diabólica. No se me ocurren palabras para expresarlo, pero era terrorífica. Siguiendo el ritmo de mis pasos, se sumaban otros sonidos repetitivos, creando melodías orgánicas que hacían palpitar el suelo que pisaba. Cada vez se sumaban más y más sonidos, volviéndose una situación insoportable. Paré un instante para observar a lo lejos esa rojiza y deforme ciudad que ahora daba miedo, mucho miedo. Y de repente me fui. Por un momento todo desapareció. Escuché un muy grave y al momento no sentía ni veía absolutamente nada. Conscientemente pensé que si me dejaba llevar por eso, podría caer desmayado y desnucarme. Así que me armé de valor y no dejé que eso me dominara. No desistiría a perder el control. Pero el miedo me impulsó a estirarme al suelo, por si volvía otra oleada de vacío, simple cuestión de supervivencia. Estaba muy asustado. Intenté concentrarme, las cosas empeoraban y el juego estaba yendo demasiado lejos. Busqué el teléfono móvil. Se me derretía en las manos, pero tenía que aguantar. Tenía que centrarme en la realidad y seguirla. Llamé a mi amigo. No entré en casa. No podía ir. Estoy en el bosque. Intentaré volver, pero no creo que sea lo mejor. No quiero meter a mis padres en esto. ¿Qué querés que haga? ¿Voy a buscarte?, respondió. Y pensé que como había surgido todo inesperadamente, era demasiado peligroso que él cogiera el coche. Intentaré llegar a casa aprovechando que aún duermen, o puedo ir a la tuya. No sé, luego te llamo. No estoy bien. Esto se me está yendo de las manos. Me concentré en el regreso. Cada vez me venían más oleadas, más amagos de desconexión, pero no podía suceder en el medio del bosque. Eso sería mi final. Regresé a mi barrio y los golpes de vacío desaparecieron. Aún así, todo seguía cambiando, bañándose de plateado y granate. Pero ahora las calles se alargaban y acortaban, las curvas se acentuaban y las casas se inclinaban hacia mí de un modo casi cómico. En medio de esas distorsiones lúcidas tenía que encontrar un ápice de realidad que me guiara. Con no pocos esfuerzos volví a llamar. ¿Podés venir? No estoy en condiciones de irme a la cama. Quedemos en algún sitio. Estoy muy asustado, amigo. Todo era tan diferente que no podía ni reconocer las calles. Conservando la sangre fría en medio de ese mundo deforme de colores cambiantes y ecos, divisé la marquesina de Caja Madrid. Estoy delante de Caja Madrid. No tardes, por favor. Gracias. Te debo la vida. Había experimentado deformaciones visuales y sonoras, pero lo peor estaba aún por llegar. Eso era la punta del iceberg. Me senté a esperar en el porche de un edificio y noté que todo se paraba, que de repente reinaba el silencio. Estaba empezando a experimentar la peor deformación de la mente humana, la deformación temporal. Fue tan solo un instante, pero entendí que ya no me podía aferrar al tiempo, que no serviría de nada pensar que todo terminaría en pocas horas. Y cuánta razón tenía. El miedo de una nueva distorsión me llevó a hacer una tercera llamada a mi amigo. Vení rápido. Sí, ya estoy aquí. Entré en el coche. Él me traía chocolate, pan y agua. Lo único real era el salpicadero y la cara de mi colega. Lo otro eran sombras, ecos y luces cambiantes.
Necesitaba más azúcar. Me quedé solo en el coche, al lado de su casa en el campo, intentando pensar en algo bonito. Pero ese otro mundo seguía allí, cada vez más amenazador, más extraño. Sentía que me engañaba, intentando fingir una situación normal con toda esa atrocidad rodeándome. Llegó y cogí un trozo de pan con mis manos intacto, lejanas, con unos dedos que se enroscaban en espirales infinitas. En ese momento tuve otros episodios de vacío. Respiraba profundamente, agarrándome al asiento, al retrovisor y fijando la vista en mi amigo, en algo real que me uniera a este mundo. Su perro ladraba con furia y con sus ladridos la oscuridad crecía, quedando cada vez menos elementos reconocibles. El cuentakilómetros, un trozo del volante, la cara de mi amigo que perdía los rasgos por momentos. Arrancó y nos alejamos de eso que un día fue su casa. Y me distraje. No sé cómo pasó, pero me distraje. Acababa de entrar en el primer bucle. A veces pasa. Nos parece que hemos dicho algo ya, o que nos han respondido de ese modo antes. Es el llamado déjà vu. Al principio no le presté importancia. Era la segunda vez que mi amigo me preguntaba a qué hora salía de trabajar, que si quería ir en bici. Pero cuando me di cuenta que ya había abierto la puerta para vomitar 4 veces en el mismo lugar, me preguntaba por un amigo, luego qué quería hacer, y luego volvía a estar en el sitio de antes, y él volvía a preguntarme a qué hora yo salía de trabajar. Un escalofrío recorrió mi conciencia. Había muerto. No podía hacer nada más. Nunca llegaríamos con el coche a la rotonda a escasos metros de donde nos encontrábamos. Nunca volvería a salir el sol. Al principio le seguí la corriente. Yo era totalmente consciente de lo que me estaba pasando. Quizás por eso sentía tanto terror. Intentaba cambiar la historia, intentaba hacer algo extraño que seguro no había hecho en el bucle anterior. Pero a medida que cambiaba mis palabras, se reescribían mis recuerdos. Y por mucho que me esforzara, siempre quedaba la sensación de que ya había hecho lo mismo 40 veces antes. Quería llorar. Era una broma de muy mal gusto ver a mi amigo haciendo las mismas cosas con el mismo sonido, los mismos comentarios eternamente. Era la muerte. No tenía otra explicación. Todo había terminado ahí. Intenté encontrar el punto de entrada al momento en el que había muerto, pero me resultaba imposible. Sin darme cuenta, volvía a repetirse la situación. Canté, salté al asiento trasero. Seguro que eso no lo había hecho. Tengo que saber qué ha pasado. ¿Por qué no puedo seguir con mi historia? Pero al saltar, mi amigo me decía, ¿qué? ¿Está bien aquí atrás? Y lo había hecho infinidad de veces. Y no solo eso. Mi colega salía del coche y pasaba por delante, y de repente se invertía el tiempo y andaba al revés, hasta volver al coche en el más completo silencio. Pensé en el infierno. Eso debía ser el infierno. Podía estar días atrapado y no me quedaban ganas de luchar. Me decía a mí mismo, ya pensaré la manera de romper esto dentro de unas cuantas repeticiones más. Ahora estoy demasiado cansado y el mundo se me echaba encima. ¿Y si nunca volvía a salir el sol? ¿Y si mi conciencia nunca salía de esta burbuja temporal? El bucle de la rotonda fue el más intenso. No sabía qué tenía que hacer, si tenía que ver algo, o alguien, o escuchar una voz. ¿Cuál era la llave? No lo sabía, y tampoco tenía muchas esperanzas. Algo había ido terriblemente mal, y yo había muerto. Pensé en salir del coche y correr por el maizal hasta algún lugar que no me sonara. En las primeras repeticiones, mi amigo me agarraba y volvía a entrar. Pero al final corría y sentía que lo había conseguido. No tenía la sensación de haber llegado nunca tan lejos en este bucle. Ahora, reflexionando, pienso que experimenté muchas posibilidades distintas en una línea de tiempo, muchos caminos que no eran el mío, y por eso, por no ver una continuación, regresaba al mismo punto de origen. Mi cerebro se había desintonizado y podría haber estado vagando por una escena
eternamente. Se ve que en cierto momento se me pusieron los ojos como platos y grité: «La llave es el tiempo. La llave es el tiempo». No es ninguna tontería. Tenía que ordenar los acontecimientos para encontrar el momento de continuidad, observar y entender el tiempo. Él me hacía una pregunta y yo lo hacía callar, o cantaba algo. Aún no recuerdo muy bien cuál fue la última y definitiva repetición que he seguido para estar hoy aquí. El momento exacto en que mi amigo, asustado, ponía de nuevo las llaves en el contacto y se acercaba a esa inaccesible rotonda. Tuve otros bucles, menos intensos, como rebotes del primero. Duraban pocas repeticiones y me los iba tomando con más calma. Nos acercábamos al mismo semáforo ya demasiadas veces y no se ponía verde. ¿Qué podía hacer? Seguir una historia, una continuidad. Vayamos al hospital. El mero hecho de encontrar un orden lógico, esperar a que se ponga verde el semáforo, parar cuando decía parar, pasar por el hospital, decirle que no pare ahí porque simplemente quería ver pasar acontecimientos, hacía que el tiempo no saltara. Ya eran las 7. La clave era concentrarme. Si prestaba atención, las cosas seguían su curso. Si no, la gente, todo, andaba hacia atrás o quedaban en un fragmento, repitiéndose como un disco rayado. Pero el tiempo pasaba, cada vez repitiendo menos escenas y fundiéndose en una mera sensación de déjà vu. Aún no era material. Me costaba tener conciencia de mis manos y mis brazos. Estaba mal calibrado. No se me ocurre otro término para describirlo. Hacía un gran esfuerzo por no perder mi idea de cuerpo físico. El interior del coche se iba completando. Lo que antes era un trozo de salpicadero y la cara de mi amigo, ahora ya era un fragmento completo de mundo, realidad. Empezaba a salir el sol y la calle tenía un aspecto normal. Ya por última vez y por una pequeña distracción, todo se quedó en silencio. Nada se movía y tenía un miedo terrible a mirar a mi amigo. No quería verlo repitiendo un trozo de tiempo, abriendo y cerrando los ojos en el mismo instante. Lo hizo un momento. ¿Qué quieres hacer ahora? Volver a casa y dormir. Que el tiempo fluya hasta que muera. Hasta los hongos se pueden convertir en el peor regalo para una persona. Algo peor que la muerte. Pueden deformar el tiempo, dejarte en la noche eterna. Desde muy joven, a los 15 años, comencé a consumir marihuana de forma regular. Al principio me pareció una experiencia interesante. Aún recuerdo la primera vez que la probé en el colegio. Era una manera de escapar del aburrimiento y la monotonía de la vida cotidiana. Durante los siguientes 7 años, me enganché cada vez más a esta sustancia, sin pensar en las posibles consecuencias negativas que pudiera tener en mi vida, pues no había experimentado jamás malestar alguno con ella. Durante mucho tiempo, pensé que no me ocurriría nada malo. Me sentía inmune a cualquier efecto negativo, convencido de que estaba controlando mi consumo y de que no había problema alguno. Pero, para mi sorpresa, a los pocos meses de cumplir los 22 años, comencé a malviajarme con mayor frecuencia. Al principio eran pequeños episodios de malestar, donde experimentaba pensamientos intrusivos, una sensación de persecución y una fuerte ansiedad. Sin embargo, pensé que solo eran momentos pasajeros y que pronto desaparecerían. Pero conforme avanzaba el tiempo, esos episodios se volvieron más intensos y frecuentes. En las últimas etapas de mi consumo de marihuana, experimenté síntomas de paranoia y despersonalización. Me
Me sentía como si estuviera en un sueño constante, donde no podía distinguir claramente entre la realidad y mis pensamientos distorsionados. Era una sensación aterradora, como si estuviera atrapado en una pesadilla interminable. Durante aproximadamente un año experimenté una serie de síntomas perturbadores después de consumir cannabis. La despersonalización se apoderaba de mí, sintiéndome desconectado de mi propio ser. Me sentía como si estuviera observando mi vida desde afuera, como si alguien más estuviera ocupando mi cuerpo. La desrealización también era constante. Todo a mi alrededor parecía irreal, como si estuviera viviendo un sueño o una especie de simulación. Los objetos perdían su consistencia y los colores se desvanecían. Mi entorno parecía distante y ajeno. Mis percepciones del tiempo y el espacio se volvieron confusas y erráticas. Los segundos se alargaban o se aceleraban de manera impredecible. Las distancias parecían distorsionarse, haciendo que mi entorno se volviera difícil de comprender. Me sentía desorientado y perdido en un mundo que no parecía seguir las reglas normales. La distorsión del tiempo y del espacio fueron lo peor, pues podía sentirlas aún estando sin haber consumido cannabis. Y es que, como dije, no podía percibir correctamente el paso del tiempo y las distancias parecían distorsionadas. Sentía como si estuviera flotando en un limbo, sin tener una referencia clara de mi entorno. Estos síntomas psicológicos y psicóticos me causaron una gran angustia. Me sentía atrapado en una espiral descendente, luchando por recuperar mi salud mental y emocional. En el transcurso de ese año, tuve que enfrentar estos desafíos diariamente, sintiéndome perdido y asustado. Es importante destacar que, durante esta etapa final de mi consumo, mi pareja era quien me proveía de marihuana. Ella era una chica que estaba involucrada en el tráfico de drogas y también consumía otras sustancias. Aunque no tengo pruebas concretas, siempre tuve la sospecha de que ella me estaba dando drogas más fuertes sin mi consentimiento, lo que incrementaba aún más mi paranoia y mis miedos. Es crucial destacar también que no critico a las personas que consumen marihuana de forma responsable y consciente. Cada individuo es diferente y reacciona de manera distinta a las sustancias. Sin embargo, esta experiencia me hizo reflexionar sobre la importancia de no normalizar el consumo de drogas tan a la ligera. Es cierto que tuve experiencia previa de consumo durante 7 años, no solo con marihuana, sino también con otras sustancias como el alcohol. Pero ahora, a mis 23 años, me siento mucho mejor. He aprendido a escuchar a mi cuerpo y a cuidar mi salud mental. Aunque la cicatriz de aquellos síntomas psicológicos aún está presente, he logrado superar la etapa más difícil y estoy reconstruyendo mi vida. En definitiva, mi historia es un recordatorio de que las drogas pueden afectar a cada persona de manera diferente. No todos estamos preparados para lidiar con los posibles efectos secundarios y mentales que pueden surgir de su consumo. La marihuana no es para todos y debemos ser conscientes de ello. Es importante tener en cuenta nuestras circunstancias personales y buscar un equilibrio saludable en nuestra vida, sin depender de sustancias externas para encontrar la felicidad. Todo empezó una tarde de viernes por la noche. Soy un chico de 20 años de edad, trabajo de mariachi y ya había tenido acercamientos a algunas drogas como la marihuana y el LSD. Realmente todos mis viajes habían sido buenos hasta ese día. Un viernes 24 de mayo, mi vida estaba llevando un rumbo que realmente me parecía interesante. La pareja con la que estoy sabía que yo fumaba marihuana desde hace ya un tiempo y no le agradaba la idea, pero dejaba que tuviera libre albedrío, de cierto modo.
Entonces fui a comprar un poco de hierba con un amigo que vive a unas cuadras de mi casa. Compré unos 400 pesos de hierba y así estuve unos cuantos días hasta que se me terminó. Un tiempo después conocí a un chico en un puesto de esos que venden collares y pulseras artesanales en un parque. Él me había contado que solía consumir marihuana y otras sustancias. A decir verdad, él y yo nos entendíamos muy bien y quedamos para fumar un par de veces. Después de eso, uno de los días que yo no tenía hierba, él me dijo que me ayudaría a conseguir un poco. Con lo cual, ese mismo día fui a su casa. Yo llevaba mi guitarra y una bocina para cantar. Recuerdo que ese día le dije a mi pareja que iba a conseguir un poco de hierba y después iría a trabajar para fumarla en casa. Cuando llegué, él estaba fumando un porro y había una chica de unos 26 años de edad, la cual él le había estado prestando su casa para dormir allí con un bebé. Yo, al ver que él estaba fumando, estúpidamente no pude resistirme. Le di unas 6 caladas antes de que me pegara. Pensé que solo era marihuana. Nos sentamos en un sillón un rato y empezamos a hablar de la vida. Estuvimos hablando un buen rato hasta que él me pidió que lleváramos su ropa a la lavandería. Yo accedí porque me quedaba de paso hacia donde iba. Solía cantar en un parque que quedaba cerca. Cuando íbamos camino allá, me empecé a sentir verdaderamente extraño. No era una sensación de estar drogado con marihuana. Era más fuerte que eso. Podía imaginar cómo mi cuerpo era golpeado de derecha a izquierda y en mi cabeza pasaban los escenarios más crueles que alguien se pueda imaginar. Realmente me sentía extraño y hasta ese momento no me explicaba por qué. Llegamos a donde mi amigo iba a dejar su ropa y yo simplemente se la di y me quedé parado esperando a que él saliera de la lavandería. El tiempo parecía eterno y por alguna razón dejé mi bocina que siempre cargaba para cantar ahí en el suelo y simplemente empecé a caminar. Durante la caminata empecé a sentir lo más abominable que había sentido alguna vez. Sentía como las demás personas no paraban de mirarme, como si yo fuera el centro de todo. También sentía como las personas hablaban de mí, haciendo afirmaciones como decir que me veía muy drogado y que ya estaba despertando. Todo esto verdaderamente me hacía sentir como si estuviera en otro mundo. De pronto, empecé a sentir como si mi corazón estuviera latiendo muy rápido. Me senté en una de las sillas que había por ahí y simplemente empecé a respirar. Eso calmó un poco mis ansias y empezaba a sentirme poco a poco mejor. El chico con el que estaba me llamó porque había dejado mi bocina ahí y entonces le dije que estaba entrando en un mal viaje. Y fue ahí cuando me dio la terrible noticia de que podría ser porque él había combinado un poco de fentanilo con la marihuana que siempre fumábamos. En ese momento me sentí frío y sentía al mismo tiempo como cada pensamiento que tenía resonaba en alto, como si alguien me estuviera gritando en el oído siempre que pensaba en algo. Aún no sé cómo, pero logré llegar a donde estaba mi amigo por la bocina. Recuerdo que me dijo que se tenía que ir, que si yo podría acompañar a la chica, pues iba a partir ese mismo día ella y el bebé que entonces llevaba. Yo, súper colocado, no pude decir que no. Entonces la ayudé a cargar una maleta con ropa. Solo recuerdo que en mi cabeza escuchaba voces y me imaginaba todos y cada uno de los videos gore que había visto en toda mi vida. Me sentía muy alerta y seguía percibiendo cómo todo el mundo me veía a mí. Llegamos a destino y entonces le dije a la chica que yo tenía que irme a trabajar. Ella me agradeció y simplemente me fui. Llegué a un parque en el que siempre solía cantar en los restaurantes de alrededor y veía como todas las personas se dirigían hacia un mismo lugar. Era como que yo sabía hacia dónde iban, cada paso que iban a dar. Me sentí tan asustado que solo pude sentarme en ese mismo parque, saqué la guitarra y conecté todo mi equipo de sonido. Simplemente me puse a cantar algunas canciones de mariachi.
Podía sentir la mirada de las personas y, a decir verdad, eso me gustó mucho. Poco tiempo después se acercó un chico a dejarme algo de propina y luego de un rato me fui a cantar a un restaurante. Luego de eso entré a un bar en donde suelen haber muchos extranjeros. Realmente aún me sentía estúpidamente colocado. Solo pude pedir una cerveza y notaba como todo el mundo me miraba extraño. No había música y entre ellos no hablaban, solo un profundo silencio. Tomé mi cerveza y salí de ahí, no sin antes preguntarle a un chico, por alguna razón, la fecha. Él me dijo que no podía decirme. Fue aquí cuando entré en alucinaciones. Empecé a sentir como si estuviera en otra época, en otro tiempo. Para este entonces, unas 3 o 4 horas después de fumar, aún seguía tripeando verdaderamente fuerte. Al salir del bar, encontré a un chico y le pregunté la fecha, y simplemente se limitó a decirme que no podía hablar de eso. Y eso en verdad me reventó la cabeza. Llegué a la parada del bus y vi a un chico asustado, verdaderamente atemorizado. Le pregunté qué era lo que tenía. Me dijo que se sentía en otro tiempo. Fue una casualidad muy extraña que él y yo estuviéramos tripeando lo mismo. El chico se notaba el doble de ansioso que yo y súper colocado. Tuvimos una conversación de unos 10 minutos sobre cómo podríamos salir de aquí. Él se empezó a pegar en la cabeza y yo me asusté y simplemente me fui. Llamé a mi pareja y le dije que estaba tripeando muy fuerte y que necesitaba ayuda. Fue entonces cuando ella llegó. Yo tomé una combi para alcanzarla a un lugar de la ciudad y en el camino sentí como toda la gente se asustaba de mí, de ver una persona despierta o despertando. Simplemente cerré los ojos muy fuerte hasta que llegué a mi parada. Me bajé y mi pareja bajó de un taxi. Me subió y fuimos a casa. Mi consejo para todos los chicos es que tengan una certeza de un 100% de lo que están consumiendo antes de fumar cualquier cosa. Luego de esto, estuve unos meses en el psicólogo, pues de cierto modo, todo lo que me había pasado para mí fue real y nadie más me lo creía. Sean cuidadosos con lo que consuman, chicos. Buen trip a todos. Bueno, viajeros, viajeras, gracias por estar acá una vez más. Espero que estén bien y que se estén cuidando. Quiero agradecerles a las personas que enviaron sus historias y que pusieron esfuerzo en redactarlas de una manera que sea entendible y que sea interesante también contarlas. Si no has escuchado tu historia en esta compilación, trataré de incluirla en la próxima. Recuerden dejar un me gusta, comentar y suscribirse si no lo han hecho. Sin más, nos vemos en el próximo viaje.